año pasado que estuvimos 3 o 5 horas sin redes sociales, ¿se acuerdan? Que hubo un corte mundial, una baja mundial de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, y estuvimos como volviéndonos locos. Hubo reacciones de todo tipo, gente que no sabía qué hacer en esas 5 horas, que empezó a implementar nuevamente el mail para escribir, mensaje de texto. Bueno, fue muy loco lo que se vivió en el mundo entero. 5 horas. ¿Te animarías a estar 30 días sin usar las redes sociales? Bueno, una psicóloga que vive en San Martín de los Andes se animó. Y estuvo 30 días sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook. Y ahí la tenemos con nosotros a Clara Oyuela. ¿Cómo estás, Clara? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Hoy, muy bien, con ganas de charlar con vos. Porque la verdad que no nos imaginamos estar 30 días sin redes sociales. No sé qué pasaría. Contanos vos tu experiencia y cómo y por qué tuviste esa idea de desconectarte por un tiempo de las redes. Bueno, esto tiene que ver con un momento muy particular que yo estaba viviendo en ese momento en mi vida. Yo estaba con mi segunda hija, que en ese momento ella tenía meses, era muy chiquita. Y estaba ella con muchos problemas para dormir. No era una cuestión de un problema de una semana, sino que veníamos acarreando esto durante meses. Y yo nunca había estado sin dormir, o sea, no sabía lo que eso podía significar. Pero lo cierto es que en ese momento ese problema de sueño, digamos, me estaba afectando muchos parámetros de mi vida. Claro. Era una sensación de tener mucho cansancio físico y mental y de no poder tener cierta lucidez que se necesita para poder vivir y para poder criar y para poder tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, el uso que yo le estaba dando a la tecnología era un uso, a mi gusto, excesivo. No era solamente el tema de las redes sociales, también era leer los diarios y las noticias del mundo y ver esa propuesta de mundo que por momentos a mí me resulta, o en ese momento más todavía me resultaba muy triste, muy desesperanzado, ¿no? O sea, como... Entonces... dije, bueno, voy a poner un límite a este uso, intuyendo, sabiendo que si yo limitaba ese uso durante 30 días, algo iba a encontrar. Y bueno, y no me equivoqué. Y no te equivocaste. Encontraste, me imagino, y mucho. Digo, lo primero que quiero preguntarte es qué sensación tuviste, porque viste que uno se ha hecho tan adicto. Bueno, vos misma lo decías. Pasamos, según estudios, los argentinos somos encima uno de los que más pasamos horas con el celular en la mano. Hasta 9 horas por día. Es un montón. Entonces vos sacaste eso de encima. ¿Qué sensación tuviste? ¿Sentiste, por ejemplo, abstinencia como una adicción que cualquiera que uno tiene? Bueno, por empezar, mi sensación era que yo estaba muy incómoda, por decirlo, pasándola no muy bien, digamos, previo a tomar la decisión. Entonces, mi sensación era que si yo limitaba ese uso, iba a sentirme mejor. Perfecto. Esos 30 días fueron muy ambivalentes, digamos. Atravesé muchas sensaciones físicas y emocionales. Por empezar... La primera sensación fue de mucha incomodidad física, porque yo lo que hice fue guardar el celular en un cajón y durante 30 días, en esas reglas que yo me había autoimpuesto, digamos, escrito para mí misma, porque esto es una experiencia como muy personal, digamos, nadie me la estaba pidiendo, ¿no? Entonces yo misma me puse esa serie de reglas y dije, bueno, voy a comunicarme durante 30 días por email y por mensaje de texto. Entonces busqué un celular que yo tenía muy viejo y tenía un teclado muy incómodo ese celular. Claro. Entonces, las letras o los mensajes que yo mandaba salían todos como deformados, el mensaje salía mal. Entonces, tenía que pensar 2 veces antes de mandar el mensaje. A ver si realmente valía la pena ese mensaje y a quién, porque no lo quería usar al aparato, ¿no? Sí, Entonces, te molestaba usarlo, no era cómodo. Fue una sensación... Claro, no era cómodo. Y por otro lado, en paralelo, la sensación emocional era que realmente estaba sintiéndome más tranquila, más contenta, en calma. Como que empecé a recobrar esa calma que yo quería recuperar. Es muy loco, Después Clara. Pasaron los días, y a medida que iban pasando los días... Sí, perdón.
No, termina la idea, pero estaba pensando también en tu alrededor, porque esto es una decisión que tomaste vos, pero no estás sola en el mundo. Entonces vos tenías, me imagino, que comunicarte con tu familia, con tu gente, con tu trabajo. Y ahí está, ¿cómo reaccionaron los demás? Bueno, yo antes de empezar esto mandé un mensaje a todos mis contactos de WhatsApp para comunicar lo que iba a hacer, ¿no? Sí. Yo creo que si uno comunica, digamos, no hay problema. Claro. Obviamente que en esos 30 días, sobre todo por cuestiones laborales, me empezó a resultar muy impráctico. Yo ahora, que mis hijas están más grandes, mi vida laboral es mucho más fuerte, pero en ese momento, criando a mi segunda hija, chiquitita, digamos, mi vida laboral estaba un poquito más tranquila y sin embargo era muy impráctico el no poder comunicarme, ¿no? Entonces, se me daba también eso, ¿no? De decir, por favor, necesito comunicarme y no sé cómo, bueno. Y además, el primer día que empiezo el experimento, el primer día, como si fuera una prueba de fuego, sí, mi hija, mi segunda hija, tiene que ser internada de urgencia por una gastroenteritis muy fuerte en el hospital. Yo estaba ahí con mi teléfono viejo y se me quedó sin batería a la media hora. Entonces yo me quedé incomunicada con mi familia que vive a 1.500 kilómetros de distancia. Le pedí el celular a la enfermera, me acuerdo, y la enfermera me miró con una cara como diciendo... Sí, ¿qué le pasa? No te quiero dar mi teléfono. Andá a comunicar con el teléfono del pasillo, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en relación a lo cotidiano, ¿no? Porque vos viste cómo es el teléfono y las redes, tienen sus pros y sus contras, porque también por supuesto que es necesario, es muy necesario. Y lo que me gusta, quiero que me cuentes también, ¿qué pasó después? Pasaron los 30 días, sobreviviste y pudiste estar... Pero ¿qué pasó después? Porque volviste a agarrar el celular. ¿Y cómo te encontraste vos? ¿Cómo actuaste? Bueno, me acuerdo que la primera sensación que tuve cuando llegó el día 30 o 31 fue como una mezcla de nostalgia, porque para mí fueron 30 días maravillosos, claro, digamos, que los volvería a repetir. O sea, si fuera por mí, volvería a estar como al borde del mundo, ¿no? Porque es estar como al borde del mundo, sí, medio claro, como en situación de observadora del mundo. Y por un lado la pasé muy bien realmente, o sea, fue tener esa calma que yo busco todo el tiempo, ¿no? Está bueno. Por otro lado fue tan impráctico y muchas veces yo necesité comunicarme con mi familia que vive a distancia, entonces rompí mis reglas, digamos, varias veces en el mes. Entonces también me gustó poder llegar como a esa conclusión, digamos, conmigo misma, de decir, bueno, no estoy ni en un extremo ni en otro, ¿no? Como poder abrazar esa ambigüedad que nos genera el exceso o el uso de la tecnología. Digo, todo lo que te hace pensar todo esto, ¿no? Todo lo que me imagino, bueno, vos sos psicóloga, sos escritora, sos docente, digo, todo lo que, las reflexiones que habrás sacado, las conclusiones, todas están plasmadas en un libro, que es Crónicas de una abstinencia, que justamente hace referencia a eso, a este experimento que viviste. Sí. Sí, el libro se llama Crónicas de una abstinencia, es mi segundo libro, y es un poco la forma en que yo intento como transformar mis experiencias o mis formas de trabajo, ¿no? Como siempre buscando una vía creativa, en este sentido literaria, porque amo escribir. Entonces también me pareció interesante desde el punto de vista psicológico, ¿no? En mi profesión, poder confirmar que en cualquier tipo de proceso de abstinencia, de cualquier tipo de sustancia, objeto o sensación que nos vuelve dependientes, poder encontrar vías de expresión artísticas, en mi caso, para otras personas pueden ser físicas, deportivas, digo, pero estas vías de expresión son súper importantes, ¿no? Para poder atravesar esos vacíos o esos procesos de desapegarse de algo que cuesta. Entonces, también fue una linda confirmación, ¿no? El poder encontrarme con eso. Qué interesante lo que estás diciendo desde la mirada psicológica, porque estamos hablando de una abstinencia en las redes sociales, fue un experimento que vos hiciste, pero ya traspolándolo a adicciones de gravedad, mucho más complejas, ¿no? Digo, qué importante también tener en cuenta lo que vos decís. Lo último que te quiero preguntar, así ya te dejo tranquila, pero sos docente y le planteaste este experimento a los chicos,
a tus alumnos de 16 años. ¿Y qué te dijeron? ¿Te hicieron caso? ¿Pudieron? Fue alucinante, realmente bueno. La experiencia de ellos. Ellos son nativos digitales, claro. Chicos y chicas de 16 años que nacieron con ese tipo de tecnología, y cuando yo les propuse hacer este desafío, obviamente de 30 días no, porque es imposible para ellos, o no, por ahí nos podríamos sorprender, pero bueno, yo arranqué por una semana, y de hecho una semana era mucho para ellos, se los bajé a 4 días de abstinencia, y la propuesta era que durante esos 4 días escribieran todo, digamos, todo el relato de lo que ellos iban viviendo física y emocionalmente, y está todo, digamos, el registro de ellos, y fueron realmente 4 días. A mí me emocionó muchísimo, me trajo nuevas preguntas también, me pareció muy inquietante todo lo que yo leo de estos relatos, porque realmente fue comprobar y reafirmar que el tema del uso del celular tiene que ser tratado como un fenómeno social de importancia, ¿no? Porque los adolescentes, no hubo ni uno que no pudiera confirmar que hay una adicción en relación al teléfono. Muchos de ellos decían, paso 50 horas por semana, 7 u 8 horas por día con el teléfono. En ellos aparecieron todos los síntomas de una abstinencia concreta en relación al cuerpo y a las emociones. Entonces, fue realmente interesante. Vas a tener que hacer un Crónicas de Abstinencia 2, me parece, y contar también todos esos resultados y que nos pongamos a pensar también sobre el uso de nuestros hijos con el celular. No, realmente es muy interesante lo que hiciste, y más allá de lo anecdótico del experimento se desprenden un montón de otros puntos que está buenísimo reflexionar y ponerse a pensar y actuar también. Te quiero mandar un beso enorme, Clara, me encantó conocerte y charlar con vos, y bueno, y ahora tenemos que leer el libro, Crónicas de una Abstinencia, pero gracias también por ese experimento y por todo lo que sacaste de eso. Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan una muy linda mañana y muy linda la charla. Igualmente. Un beso. Chau.